Si fuera así, de que el cáncer aparece cuando hay un conflicto biológico, todos tendríamos cáncer. Yo tengo cáncer y es algo que me tocó y así lo enfrento. No soy guerrera, soy una mujer que tocó la enfermedad y así es. Primero que nada, quiero decirte que respeto profundamente la situación que estás viviendo, lo que estás atravesando y la manera en que elegís transitarlo, ¿sí? Porque cada persona transita su enfermedad como puede, con sus herramientas, con sus recursos emocionales, y con la conciencia que tiene en ese preciso momento, ¿está? Pero bueno, personalmente creo que decir tengo cáncer porque me tocó, o porque la vida es así, o porque es multifactorial, o porque me dijo el médico que fue por mala suerte, o simplemente pasó y ya, muchas veces puede transformarse en una manera inconsciente de no querer mirar o no poder mirar algo muchísimo más profundo y doloroso, ¿sí? Porque es más fácil pensar que la enfermedad cayó del cielo por casualidad que detenerse realmente a poder observar qué estaba viviendo esa persona cuando apareció el síntoma. Y acá hay una diferencia enorme entre vivir desde el papel de víctima o moverse hacia una solución, hacia una responsabilidad de la propia vida. Porque decir tengo cáncer porque me tocó, me deja en un lugar donde no tengo nada que ver con lo que me está pasando, donde soy una víctima del destino, de la enfermedad, de la genética, de la mala suerte, de la vida. Pero cuando una persona empieza a preguntarse qué tiene que ver esta enfermedad conmigo, ¿por qué apareció en este momento en mi vida? ¿Por qué apareció en este órgano? ¿Qué estaba viviendo en ese momento? ¿Por qué apareció en mi lateralidad izquierda o en la derecha? ¿Qué conflicto no pude resolver? Entonces automáticamente cuando te haces esas preguntas, dejas de poner toda la responsabilidad afuera y empezás a mirarte hacia adentro. Y eso no es culpa, es responsabilidad. Esto es muy importante aclararlo. Responsabilidad no significa culpa. Significa comprender que el cuerpo siempre está respondiendo biológicamente a cómo vivimos determinadas situaciones, a estímulos. El cuerpo es un sensor, porque desde esta mirada el cáncer no aparece porque sí, el cáncer es una adaptación biológica que se activa después de vivir un shock biológico inesperado, altamente dramático, agudo, con mucha intensidad, que lo vivimos en aislamiento y que no le encontramos una solución en ese momento. Es un conflicto que impacta en los 3 niveles al mismo tiempo: psique, cerebro y órgano. El cuerpo no se equivoca, el cuerpo se adapta, el cuerpo va a escoger un tejido para poder estresarlo y optimizar su función biológica frente a algo que percibió como una amenaza o un peligro. Entonces, cuando aparece un síntoma, para mí la pregunta más importante no es por qué me tocó, sino qué estaba viviendo cuando esto apareció, cuando esto se empezó a gestar, ¿sí? Porque no da lo mismo un cáncer en la mama izquierda que en la mama derecha, no da lo mismo un carcinoma ductal que un adenocarcinoma glandular, no da lo mismo un cáncer de colon que uno de pulmón, que uno de útero, que uno de tiroides, que uno de vejiga, que uno de huesos. No da lo mismo que me toque a los 25, a los 66, no da lo mismo si apareció después de una separación, de una pérdida, de un abandono, de una traición, de un miedo extremo, de una desvalorización, o de un conflicto de ataque. Todo tiene una lógica biológica, un propósito, y hay personas que deciden no mirar eso y también es respetable, pero hay personas que de alguna manera se sienten más cómodas pensando que la enfermedad no tiene nada que ver con ellas, que simplemente les tocó y se resignan, y creen o piensan que un tratamiento o un sistema de salud las va a curar, y cada uno tiene el derecho a pensar y a elegir y a vivir como quiera, ¿está? Pero también existen otras personas
que se detienen, que observan y que se animan a hacerse preguntas incómodas. ¿Sí? Personas que empiezan a preguntarse, a cuestionarse qué vino a mostrarme esta enfermedad, qué parte de mi vida no estaba funcionando en ese momento, qué conflictos biológicos o qué necesidades tenía en ese momento y no las pude resolver, qué situación no pude aceptar, qué peligro o qué amenaza viví en ese momento. Y muchas veces ahí recién aparece una transformación, ¿sí? Porque la enfermedad deja de ser solamente un enemigo, ¿sí? Y empieza a convertirse en una oportunidad de conciencia, de cambio, de transformación personal. La enfermedad siempre es un recurso inteligente. Entonces, hay personas que usan la enfermedad para evolucionar, para transformarse, para dejar atrás un personaje que ya no servía para sobrevivir, porque ya están en otro contexto, para poner límites, para salir de relaciones destructivas, para dejar trabajos que nos están enfermando, para reconciliarse con ellas mismas o con otras personas, ¿sí? O para empezar finalmente a vivir de una manera diferente. Y claro que esto da miedo porque implica tomar el control y la responsabilidad de tu vida, implica migrar a lugares internos muy incómodos, implica asumir responsabilidades, a tomar decisiones, a moverse, a correr riesgos, a dejar de esperar que alguien venga de afuera y mágicamente nos salve, porque muchas veces buscamos una cura externa justamente para no mirar la raíz o el origen biológico de lo que estamos viviendo, ¿sí? Y nuevamente repito, no todos estamos preparados para hacer ese camino, y está bien, todos los caminos son respetables y aceptables, cada persona tiene su tiempo, ¿sí? Pero para mí hay preguntas fundamentales que vale la pena hacerse, que tienen que ver con esto, ¿no? De qué tiene que ver la enfermedad conmigo, por qué apareció en este momento de mi vida, por qué en ese órgano y por qué no en otro, por qué en la parte derecha y no en la izquierda, qué situación viví antes de que tenga el síntoma, qué es lo que no pude resolver, qué estaba sintiendo en ese momento, cómo estaba percibiendo la realidad, ¿sí? Qué peligro percibió mi biología, qué viene a mostrarme la enfermedad, qué necesito transformar, qué necesito resolver, porque muchas veces detrás de esas preguntas incómodas aparece el verdadero sentido biológico de mi enfermedad, de mi síntoma. Y cuando una persona logra comprender esto de manera, digamos, profunda, muchas veces deja de sentirse ya una víctima de la vida y empieza a recuperar su poder, se empodera, ¿sí? Recupera el poder sobre sí misma, sobre sus decisiones, sobre su manera de elegir vivir, ¿está? Porque la enfermedad siempre es un mecanismo inteligente que viene a adaptarme y viene a ponerme en una mejor posición para poder enfrentar una determinada situación, ¿está? ¿Qué quiero decir con esto? Que la enfermedad es una manifestación, es una expresión o una proyección de nuestro mundo interior. Es una especie de actualización que necesitamos hacer y es algo que es renovador la enfermedad, porque de alguna manera toda persona que transita una enfermedad o la atraviesa o la supera, es una persona que superó una situación, es una persona que biológicamente está más apta, está más fuerte, está más evolucionada, es una persona que aprendió una experiencia, es una persona que tomó conciencia, por lo tanto es más consciente, es una persona que se dio cuenta de algo, es una persona que transitó un camino de autoindagación, de que se cuestionó cómo estaba viviendo, de que tomó el control de su vida, de que se responsabilizó de una situación, de un conflicto biológico. Entonces